ya las primeras bienaventuranzas, vimos la primera que habla acerca de los pobres en espíritu, que ya nosotros entendemos qué significa eso. ¿Qué significa? A ver aquí los que tengo aquí presentes, porque vamos a ir haciendo preguntas después, con tareas. ¿Qué significan los pobres en espíritu? Para que le expliquen a los que no estuvieron. Los pobres en espíritu no quiere decir que sean pobres financieramente, sino que son humildes, son sencillos de corazón. De esas personas sencillas de corazón, amables, de humildes, de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Y qué significa los bienaventurados, los que lloran? Serán consolados, pero ¿quiénes son los que lloran? Se arrepienten. ¿Ya? Los que se arrepienten. Los que se arrepienten, pero sinceramente, y no vuelven a hacer lo mismo. Claro. Porque muchas veces hay personas que uno mismo cometió el error de que nos arrepentimos y después volvemos a cometer el mismo pecado y decir que ya no es correcto. Claro. Amén. Un 7, profesor. ¿Y qué significan los bienaventurados, los mansos? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Los mansos. Según lo que yo enseñé. Fuerte, porque no escucha, para que escuche la gente. ¿Ah? Dice que la mansedumbre no es una divinidad, sino es un poder espiritual. Amén. Controlado por Dios para Amén. ser sumisos y asimilar el daño, pero sin venganza. Eso. Dejando sí. que el juez de los jueces sea el que juzgue, o sea, el Señor. Amén. Eso es, exactamente. Sí. Estoy en una reunión. Bienaventurados también dicen los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Alguien quiere hablar para decir de qué se trata? Todas estas bienaventuranzas las vimos la semana pasada. Sí, bueno, no lo tengo. Ellos serán saciados, ¿cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia solamente en el Señor. A eso se refiere. Los que solamente tienen satisfacción en la vida en Cristo. Amén. Porque Él es el que nos da contentamiento, vida y paz, dice la palabra. Y los misericordiosos, porque hasta ahí llegamos, hasta los misericordiosos, en Mateo 5:7. Mateo capítulo 5, verso 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué significa ser misericordioso? A ver. Dios dice que Dios es rico en misericordia, dice la palabra. Amén. Entonces tiene que ser una persona que tenga amor por los demás. Que aun cuando el enemigo te dañe, aún así uno tener compasión de la persona. Compasión. Sí. Porque dice que el Señor Jesús miraba a las multitudes con compasión, con dolor. Y tenía misericordia de ellos. Tenía misericordia de ellos. Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y nosotros tenemos que parecernos a nuestro Dios. Tenemos que ser gente misericordiosa. Amén. El perdón tiene que ver con la misericordia. Bueno, ahí yo puse un ejemplo de que quizás nos pudo haber pasado algunos de nosotros que alguien quizás nos hizo daño en el trabajo. Yo puse un ejemplo del trabajo, pueden ser muchos ejemplos, en la familia, en la iglesia, porque a veces igual, a veces nos dañan
en las congregaciones, pero yo puse un ejemplo que quizás a uno le pasó, de que alguien quizás te hizo daño en el trabajo, y después cuando uno llega a ser jefe y uno lo tiene a cargo a esa persona, uno dice, ahora sí, aquí lo tengo, aquí se las va a ver conmigo, va a saber quién soy yo. Pero ahí cuando el Señor está obrando en uno, el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, uno tiene misericordia y uno demuestra el amor, porque se supone que la bandera de todo cristiano es el amor. El amor. Amén. Ya, vamos a seguir con la siguiente bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5, verso 8. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Acá dice la palabra que son bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Dice así, para que puedan, los que quieran anotar, los de limpio corazón son los que tienen un corazón puro para Dios. Puro para Dios. Hay deseos que tenemos nosotros carnales, ¿cierto? Vamos a hablar de la parte sexual. A veces está el deseo sexual que se antepone a los principios de Dios, ¿cierto? Las relaciones sexuales dentro del matrimonio o dentro del conyugado que hemos aprendido nosotros son puras y sanas y santas delante de Dios. Pero las que son dentro del conyugado o del matrimonio. Pero las que están fuera del conyugado, las que están fuera del orden de Dios, esas no son puras, ¿ya? Quiero que puedan buscar en la palabra Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos, sin perder Mateo 5, ¿ya? Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? ¿Usted? ¿Yo? No. Dios. Dios. Dios, dice la palabra, es el juez de todos nosotros, no solo de la gente que somos hijos de Él, hijos de Dios. Dios va a juzgar a toda la humanidad, a todas las naciones de la tierra. Pero aquí dice, con respecto a lo que estamos hablando de ser gente pura de corazón, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ya? Pero, dice el Señor, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Dios es el juez de todos. Nosotros no tenemos que por qué juzgar a otra persona porque esté obrando mal delante de Dios. Esa persona tiene que venir una revelación de parte del Espíritu Santo y decir yo estoy mal, estoy en pecado, si es que está cometiendo estos errores delante del Señor. Uno lo único que puede hacer es aconsejar a la persona para que se vuelva a Cristo. Amén. Y para que se arrepienta, porque el evangelio que nosotros hemos aprendido es el verdadero evangelio, es el evangelio del arrepentimiento, ¿ya? Así que nosotros nos arrepentimos y el Señor, ¿qué hace? Nos limpia nuestro corazón, nos limpia nuestra mente, nos limpia nuestra alma, nos purifica, nos lava, dice la palabra, con la sangre de Cristo. Entonces, todo eso es lo que hace el Señor. Pero ¿qué cosas el Señor no le gusta? Yo las nombré aquí. Bueno, el Señor me hizo
ver esto para que podamos ir anotando, ir sabiendo qué cosas les desagrada a Dios. Si usted y yo queremos ser personas, discípulos e hijos de Dios, que queremos agradarle más a Él, debemos practicar todo lo que a Dios le gusta, todo lo que Dios anhela de nosotros. Pero hay cosas que a Dios no le gusta y que a veces nosotros hemos practicado o todavía seguimos practicando y al Señor no le agrada. Y no debemos hacerlo porque a Él no le agrada. ¿Cómo qué cosas no le agrada al Señor? Primer punto, masturbación. No le agrada que nosotros nos masturbemos. Nosotros sabemos a qué nos lleva la masturbación. La fornicación, el adulterio, todo esto desagrada al Señor. Todo esto al Señor no le gusta y nosotros no debemos ser gente que practiquemos estos, porque estos son pecados delante del Señor. Masturbación, fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, necrofilia. No sé si sabe usted lo que es, bueno, nosotros ya entendemos lo que es la masturbación, ¿cierto? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del marco del conyugado o del matrimonio. Adulterio es que ya sea dos personas casadas adulteran con otra, tienen un amante o no sé, diferentes situaciones que se pueden dar. La homosexualidad son dos hombres que al Señor también habla en contra de eso en Romanos. El lesbianismo, dos mujeres teniendo relaciones sexuales. Bisexualidad, supongamos un hombre teniendo relaciones tanto con mujeres como con hombres. También las orgías, dice la palabra, que salga de nosotros todo eso. La necrofilia, no sé si usted sabe lo que es la necrofilia. La necrofilia son relaciones sexuales con los muertos. Personas que practican eso, lamentablemente, sobre todo en las morgues, cuando la persona recién muere, va y tienen relaciones sexuales con los muertos. Eso es necrofilia. La zoofilia. La zoofilia viene de zoológico. Es tener relaciones sexuales con los animales, que también hoy en día gente los practica. Bueno, todo lo que tiene que ver con la orgía, la pornografía, alimenta nuestra lascivia. Y acá yo tengo la lascivia y la lujuria. Hay una diferencia entre ellas. A veces nosotros creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. La lascivia es un apetito sexual descontrolado, ¿ya? Apetitos sexuales descontrolados en la lascivia. La lujuria es un vicio sexual, ¿ya? Vicio sexual, que es un deseo sexual excesivo, incontrolable. Esa es la lujuria. Y usa mucho la imaginación. Por eso la gente que ve mucha pornografía después se imagina cosas y tiene deseos sexuales todo el tiempo. Pero la lascivia es más fuerte que la lujuria. ¿Por qué? Porque, como dije recién, es un apetito sexual descontrolado y que la persona donde ya está la lujuria, porque son dos demonios diferentes, la lujuria y la lascivia, que se meten en uno viendo pornografía. Por eso no es bueno que ni los hombres ni las mujeres veamos pornografía, porque ahí se meten los demonios en uno, porque uno abre puertas y el demonio se mete. ¿Por qué es peor la lascivia? Porque la lascivia, todo lo que vio, todo lo que se imaginó, después lo quiere concretar en la realidad. Porque la lujuria es, claro, es todo esto que dijimos, un deseo excesivo, es un vicio sexual, ¿cierto? Pero la lascivia lo quiero concretar, pero como no tengo una pareja estable, yo voy y empiezo a ser un asesino en serie o un violador en serie
como siempre se da lamentablemente, y todo cuando uno les pregunta a esos asesinos en serie, esos violadores en serie que violan 20, 30, 40 mujeres y las matan para que no hablen, es producto, y todos dicen que empezaron a ver pornografía de pequeños y los lleva a ser unos asesinos sexuales. Eso es lo que hace la lascivia, ¿se da cuenta? Entonces, cuando la palabra nos está hablando, bienaventurados los de puro corazón, está hablando de todo eso. El de limpio corazón está hablando de todo eso, está hablando de que debemos ser limpios, puros, santos, sanos en el corazón, porque si no, nuestro corazón se contamina fácilmente, y esto de lo sexual es lo peor que nos puede pasar. Lo sexual nos va a llevar a otros pecados, no tan solo pecados sexuales, que obviamente, como yo estaba explicando aquí, nos va a llevar a otros pecados sexuales, sino que nos va a llevar a asesinatos, nos va a llevar no sé si ustedes han escuchado, mujeres u hombres dicen esto. Bueno, se ve a veces en los programas de televisión, no sabemos si serán pagados o no, pero yo lo he visto también en algunos amigos que yo tuve cuando yo vivía con algunos amigos en el mundo que no fueron buenas relaciones que uno tuvo, y ellos decían de que si esa mujer no es mía, no es de nadie, y tienen una obsesión. También la obsesión es otro pecado que entra, la depresión es otro pecado que entra, y van entrando, y van entrando, y van entrando, y después podemos tener tantos demonios dentro como el endemoniado gadareno, porque los demonios empiezan a actuar en la mente, y después los demonios, yo he aprendido, y por eso lo enseño, para que ustedes sepan, los demonios, cuando se meten y están conviviendo conmigo durante años, los demonios tienen una mente, y esa mente del demonio se une con mi mente humana, y después los demonios son los que toman la decisión de lo que yo voy a hacer, y ahí yo me vuelvo un mentiroso también. Entonces todo eso me va contaminando, entonces yo me hago una mente con el demonio, y el demonio me controla. ¿Por qué? Porque el demonio alberga y vive en mi alma, y como el alma y el espíritu se oponen, por eso el Señor siempre dice de que a la verdad el espíritu está dispuesto más, la carne es débil, y en la carne está el alma, y el alma está totalmente amalgada con el demonio, y el demonio toma la autoridad y toma las decisiones en mí. Entonces, cuando yo miento, estoy con un corazón no puro. Cuando yo digo cosas a veces quizás hirientes, ahí yo empiezo a contaminar mi corazón, empieza a contaminarse mi ser. Y más cuando uno ve todas estas cosas, pornografía, y empieza uno a alucinar y empieza a imaginar cosas, y después lo quiere concretar en la realidad y empieza a violarse a las mujeres. Bueno, todo eso que empieza a acontecer es porque ya el alma está totalmente en tinieblas. Mi mente está totalmente en tinieblas. Estoy entenebrecido por las tinieblas que habitan y moran en mí. Por eso es que el Señor, no sé si usted se ha dado cuenta en la palabra del Señor, el Señor siempre está preocupado de nuestro corazón. Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra. También la palabra dice de que donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice la palabra. O sea, el Señor siempre está preocupado del corazón, siempre quiere cuidarnos, siempre quiere limpiarnos, siempre quiere purificarnos, pero somos nosotros los que nos contaminamos, a veces con chisme. Eso también, mi corazón se ensucia cuando yo hago chisme, cuando yo hablo mal de alguien, porque salí de ese lugar, de esa iglesia, de ese, no sé, donde quiera que yo estuviera, y empiezo a hablar mal de las personas. Todo eso contamina, porque yo soy el que empiezo a tirar, se puede decir, basura. Entonces todo eso me contamina, porque dice la palabra, y vamos a verlo ahora, por favor, acaso pueden buscar en Marcos capítulo 7,
verso 21 al 23 vamos a leer. Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leer del verso 18, como para que se entienda. Marcos, capítulo 7, verso 18. El Señor está aquí enseñándole a los discípulos y les dice, Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Lo que entra de afuera, dice. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale al desagüe, ¿cierto? A la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. El verso 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, dice el 20, eso contamina al hombre. Lo que sale ¿de dónde? De adentro de nosotros. Mire lo que dice el 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, aquí está hablando, no está hablando solo de nosotros, el género masculino. Cuando habla de hombre, habla de mujer y hombre, femenino y masculino, ¿ya? Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, ¿ve? Lascivia. No habla de la lujuria, lascivia es peor. La envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas, dice, estas maldades de dentro de nosotros sale y nos contamina. Eso dice la palabra. ¿De dónde sale la maldad? Del corazón. Por eso el Señor está buscando que seamos puros de corazón. Porque, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de puro corazón verán a Dios. Por eso el Señor habla tanto de santidad. Santidad a Jehová, decían en el Antiguo Testamento. Y hoy en día el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Debemos andar aquí en la tierra como Él anduvo, dice la palabra, no como yo pienso que tengo que ser, como Él anduvo. ¿Y Él anduvo en santidad? Amén. Él anduvo en santidad y anda siempre en santidad. Amén. Vamos a seguir. Mire lo que dice la palabra también en Salmos 24, Salmos, sin perder Mateo 5, Salmos capítulo 24, verso 4 al 6. Salmos capítulo 24, verso 4 al 6. Dice, del 3 vamos a leer, del verso 3. Salmo 24, del 3 al 6 dice, ¿quién? Dice, ¿quién? Está haciendo una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Se da cuenta el salmista David? Aquí está haciendo una consulta. ¿Quién, dice, subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en el lugar santo? O sea, no cualquiera. Es por eso que la iglesia y nosotros, ustedes y yo, estamos aprendiendo que debemos guardarnos en santidad. Porque no todos van a subir al monte santo de Dios. No todos van a estar con Él.
porque dice que los de limpio corazón verán a Dios, van a estar con Dios. A eso significa, no solo ver, sino eso cuando dice verán a Dios, es estarán con Él viviendo por la eternidad. El que siga con estas prácticas de pecado que vimos en Marcos 7, no estarán, no van a estar. Y no es porque Dios sea malo, es porque Dios es santo. Y Él necesita gente santa, gente apartada, gente purificada para Él, gente consagrada para Dios. Por eso dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin pecado, sin arruga. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¿quién estará en el lugar santo? ¿Y quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él o esta persona, dice, recibirá, ¿qué dice? Bendición de Dios, bendición de Jehová, bendición de Elohim y justicia del Dios de salvación, porque dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esa es la generación que es la generación que el Señor viene a buscar, una generación pura, una generación santa, una generación que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es una generación que vive en santidad. Sin santidad nadie le verá. Veamos Hebreos 12:14. Esto es para que pueda anotar estos versículos y después pueda cada uno de nosotros poder meditar en la palabra. La palabra hay que meditar, dice. ¿Qué significa meditar? Yo lo he enseñado lo que significa meditar. Es uno sentarse y empezar a hacer una introspección. Señor, ¿estoy viviendo en santidad? Señor, ¿soy una mujer que no hablo mal de los demás o sigo hablando? Señor, muéstrame. ¿Y sabe qué? El Señor le va a mostrar, así como a mí me mostró un corazón sucio, hediondo, putrefacto de mi vida en un momento, me dijo, esto eres tú. Pídale al Señor que le revele quién es usted, para que usted pueda cambiar esa mentalidad, para que el corazón de carne venga y no ese corazón de piedra que todavía quizás algunos de nosotros tenemos. Mire lo que dice en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. No solamente con la gente que nos cae bien, no solamente con la gente que, estamos en la iglesia, sí, nos caemos bien entre nosotros. Dice, seguid la paz con todos, sean buenos o malos, sea personas que les caiga bien o no les caiga bien. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Lo dice claramente su palabra. Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Esto es para que después nosotros podamos meditar la palabra, podamos escarbar, porque ahí nosotros vamos a encontrar revelaciones que el Señor va a traer a nuestro ser. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. El que es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Entonces, sino como aquel que nos llamó, este es Dios, y Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos
porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, aquí me voy a detener un ratito porque aquí dice algo muy importante. Dice el 15, lo vamos a leer de nuevo. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sabe qué significa eso? No solamente en nuestra área sexual, que debemos ser santos, que no debemos ya practicar nada indebido delante del Señor, ni ver pornografía, ni masturbarnos, ni hacer orgías, ni estar en fornicación fuera del matrimonio, ni en adulterio, ni en homosexualidad, ni en lesbianismo, ni en nada de eso, en la lujuria, en la lascivia, en todos los pecados sexuales, ya no más, sino que también cuando dice en toda vuestra manera de vivir, quiere decir que nuestro corazón sea puro. Quiere decir que todo lo que leímos de Marcos 7, del 21 al 20, o del 20 al 23, lo practiquemos. Que no hagamos lo que al Señor le desagrada. ¿Qué le desagrada al Señor? Chismes. Eso también tiene que ver con santidad. Si yo soy una mujer o un hombre chismoso, que hablo mal de los demás, eso es falta de santidad. Si yo soy un hombre o una mujer que practico la mentira, eso es falta de santidad también. Si yo soy una persona con ira, que uno se enoja con agresividad, con violencia, también es falta de santidad. Si yo soy una persona soberbia, como hablamos de la bienaventuranza anteriormente, de no ser humildes, de ser soberbios, de ser miradores en menos, de ser altivos, dice el Señor, al altivo lo miro de lejos, al soberbio lo resisto, dice, de mi presencia, lo saco de mi presencia, dice el Señor. Entonces, nosotros debemos ser personas que no practiquemos eso, no seamos miradores en menos. Y nosotros, cuando a usted le toca alguna situación fuerte en su vida, ya sea en el trabajo, en lo laboral, en lo ministerial, en lo material, en lo conyugal, en todo sentido de su vida, con la familia, usted, antes de contestar mal, usted diga, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Yo una vez empecé a practicar eso, lo dejé un tiempo, ahora hay que volver a traer eso. ¿Qué haría Jesús? Y tomarse esos 10 segundos de decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Y sabe qué? Jesús a través de su Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir, esto haría yo. Esto diría yo. Pero a veces nosotros somos impetuosos y cuando nos hieren o nos dicen algo y nosotros reaccionamos y al final no era como Jesús reaccionaría. Entonces por eso nosotros debemos preguntarnos y decir, Señor, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir, yo actuaría de tal o cual manera. Y nosotros nos vamos a parecer cada vez más a Cristo en nuestras actitudes. Porque Cristo es la esperanza para este mundo. Cristo es la esperanza para ese quizás compañero de trabajo que usted quiso decirle cosas grotescas o violentarse o tanta cosa, o con el jefe, o con la esposa, con el esposo, con los hijos, porque hay situaciones de diferentes índoles que nos pasa a nosotros. Entonces, debemos actuar como Jesús actuaría. Amén. Veamos ahora la siguiente bienaventuranza. Eso está en el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Mateo 5, 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Qué entendemos por pacificadores?
¿Que buscan qué cosa? Que buscan la paz. Y nosotros tenemos a Jesucristo, que es el príncipe de paz. Así dice la palabra. Él es el príncipe de paz. Y Él es quien nos da paz en momentos que nosotros estamos desesperados. Por eso no debemos desesperarnos. Por eso no debemos ser personas impacientes, sino que debemos ser pacientes, porque el Señor es quien nos da paz en momentos de angustia también, de dolor. ¿Desesper, cierto? ¿Quién nos da paz? El Shalom de Jehová, Shalom. ¿Qué significa Shalom? Para los que están anotando, significa paz. El Shalom de Dios significa la paz de Dios sea contigo. El bienestar de Dios sea con tu vida, con tu familia. Eso significa Shalom, el bienestar. Toda la plenitud de Dios venga a tu vida. Eso significa cuando decimos Shalom y nos saludamos o nos despedimos y decimos Shalom o nos saludamos diciendo Shalom. ¿Cómo saludaba Jesús a sus discípulos? Shalom, que significa que la paz de Jesucristo esté contigo. ¿Cómo hablaba Pedro? Que la paz de Jesucristo repose sobre sus vidas. Shalom, Shalom, príncipe de paz. Que la paz del Santo de Israel esté en tu vida, que la plenitud total, el bienestar de Dios venga a tu vida. Eso significa Shalom. Por eso nosotros debemos saludarnos y despedirnos de esa manera. Shalom, eso significa. Veamos 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, de su iglesia, de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es ser un pacificador, reconciliar al mundo con Dios. A veces a mí me han preguntado muchas veces, cuando yo estaba en las misiones, cuando el Señor empezó a llevarme de una nación a otra, a bendecir, a orar, a predicar el Evangelio, a enseñar en diferentes lugares del mundo, me decían, ¿usted cómo adquirió todo esto? ¿Y cómo el Señor lo usa, amado? Me decían. Y yo les decía, porque todos tenemos un ministerio, le decía yo, porque ellos me decían, yo no sé cuál es mi ministerio, ¿puede orar por mí para que yo sepa cuál es mi ministerio? El ministerio que todos tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos, desde el que tiene convertido un día de convertido al que tiene 80 o 100 años de convertido, es esto, lo de 2 de Corintios 5, 18 al 20. La iglesia, usted que me está escuchando, y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, que debemos reconciliar a los hombres pecadores con Dios. Debemos decirle que se tienen que arrepentir de sus pecados y reconciliarse con Dios. Ese es el ministerio que tenemos todos nosotros. Reconciliación, que nos reconciliemos con el Señor. Eso es lo que el Señor anhela, eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros, de usted y de mí, de que reconciliemos esta humanidad, esta sociedad
con Cristo. Por eso es que lo necesita usted, amada. Por eso es que lo necesita usted, amado. En su trabajo, usted tiene que ser un pacificador, tiene que ser un hombre y una mujer de reconciliación, que reconcilia a su jefe, al gerente de la empresa, a su compañero de trabajo, que lo tiene al lado ahí, trabajando con usted, decirle: te tienes que reconciliar con Dios. Reconcíliate con el Señor. El Señor está con los brazos abiertos, sobre todo en estos tiempos que ya estamos viviendo los postreros días, ya estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor, Maranata, viene pronto el Señor. Entonces debemos alcanzar a la mayor cantidad de gente. ¿Sabe qué? El Señor nos va a usar a nosotros, a su iglesia, a usted y a mí, para esta su obra, porque todo esto es obra del Señor. Debemos ser una iglesia pacificadora y tener misericordia, no condenar ni juzgar a nadie, como ya lo hemos visto, porque hay un solo juez, y ese juez se llama Dios, Elohim, Adonai, nuestro Dios. Amén. Así que debemos reconciliar al mundo con Dios. Bueno, porque el condenar a otros, eso es cuando el Señor venga como juez. Por lo tanto, Claro. por eso a nosotros no nos corresponde No nos condenar a nadie. corresponde condenar a nadie. Claro. Porque el único juez y el que va a condenar en el fondo es Dios. Nosotros no. Nosotros, si vemos a un hermano caído, debemos ir, levantarlo, ¿y qué debemos hacer? Reconciliarlo con Dios. Si hay alguien que está apartado del Señor y fue un hijo de la promesa, debemos levantarlo, no juzgarlo, no pisotearlo, levantarlo, como decía el apóstol Pablo, levantar al caído y decirle: reconcíliate con el Señor, vuélvete a Cristo, vuelve tu mirada a Dios, que el Señor, teniendo tan grande misericordia, perdonará todos tus pecados. Esa es la labor de nosotros. No es la labor de nosotros condenar ni juzgar a nadie, por más que haya sido pastor, profeta y esté en cualquier cosa, o sea un hermano más, así como nosotros lo somos, una oveja más. Debemos siempre ser pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted dice que es una hija o un hijo de Dios, tiene que ser un pacificador, un reconciliador de estos tiempos. Como lo vimos también en la prédica del sábado, debemos remendar, debemos ser remendadores de este tiempo, unir. El remendar, cuando remendaban las redes, era que las cosían, ¿cierto? Las unían. Eso es lo que debemos ser nosotros, remendar, unir, reconciliar a los hombres con Dios. Debemos remendar, debemos ser una generación hoy de remendadores, que remendemos, que edifiquemos. Amén. El cuerpo de Cristo. Veamos Mateo capítulo 5, verso 10, la siguiente bienaventuranza. ¿Se da cuenta que las bienaventuranzas eran algo poderoso que el Señor nos estaba enseñando, y uno las vio así como tan claro, por encimita o tan superficialmente, ¿cierto? Pero eran profundas, era una enseñanza profunda que el Señor nos estaba dando a cada uno de nosotros. Allá parece que está con el... Hay que desactivar, ahí está. Ya, listo. Vamos a seguir entonces con la siguiente bienaventuranza. Pastor, ¿Mateo cuánto? Mateo capítulo 5, verso 10, porque estamos viendo las bienaventuranzas, ¿ya? Vamos a seguir con la siguiente bienaventuranza. Verso 10 del capítulo 5 de Mateo, dice: bienaventurados los que padecen persecución, dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios.
bienaventurados los que padecen persecución aquí en la tierra por causa de la justicia humana, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Se acuerdan que vimos la primera bienaventuranza que dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Y acá abajo, ¿qué dice en el 10? Bienaventurados los que padecen también persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que le dice a esas dos personas? Que de ellos es el reino de los cielos, tanto de los pobres en espíritu, que ya entendemos que ellos son personas humildes, personas que no se jactan, personas no soberbias, sino que personas que se humillan delante de Dios. Pero también dice los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, bienaventurados, dicen, los que padecen persecución por causa de la justicia humana. Nosotros vamos a padecer persecución, amados. A esto se está refiriendo. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser maltratados, vamos a ser vituperados, porque Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Así dice la palabra. En Mateo 24, después léalo, completo. Si a mí, dice el Señor, me encarcelaron o me juzgaron y me mataron, ustedes también, por causa de la justicia, van a ser eliminados. Entonces, cada uno de nosotros, por causa de la justicia de los hombres, que esta justicia de los hombres es trapo de inmundicia delante de la justicia de Dios, lo dice el profeta Isaías, vamos a ser perseguidos. Como yo siempre lo he dicho, yo estuve en países donde hasta el día de hoy persiguen y matan a los cristianos. Nosotros no tenemos esa realidad acá en Chile, gracias a Dios, y debemos darle gracias a Dios por ello. Pero si llega el tiempo de ser perseguidos, tenemos que estar preparados, porque esa persecución no va a ser suave, va a ser fiera en contra de nosotros, va a ser terrible en contra del cuerpo de Cristo, porque nos van a querer eliminar. ¿Sabe por qué nos van a querer eliminar? Por las bienaventuranzas. Aquí se ve por qué. Aquí se ve por qué nosotros vivimos y por qué creemos en Dios. Aquí se ve. Entonces, por estas bienaventuranzas nos van a perseguir, porque no les va a gustar lo que nosotros hablamos, no les va a gustar lo que nosotros predicamos, no les va a gustar ni al gobierno, ni a su vecino que tiene al lado, que usted hable de Dios, ni al gerente de la empresa le va a gustar después, ni a su compañero de trabajo le va a gustar, y por eso vamos a empezar a ser perseguidos, porque yo siempre he dicho que cuando yo vivía allá en Medio Oriente, esta gente, que era gente apasionada por el Señor, ellos eran perseguidos en sus trabajos, los echaban una vez que sabían que eran cristianos. En sus familiares, sus propios familiares los entregaban a la policía. Había policía secreta y había policía religiosa y los entregaban. En los programas de televisión había un número allí, así como nosotros debemos llamar al 133 cuando pasan algo, a los carabineros, o al 134, y así diferentes números que se llama la PDI, a la ambulancia, y a diferentes, ¿cierto? Así igualito había números para llamar y decían, llamen si usted tiene un vecino que es cristiano, llamen si usted tiene un compañero de trabajo si es cristiano, o si usted es gerente de la empresa, llame a este número y díganos dónde vive, porque nosotros vamos a ir a buscarlos para apresarlos. Entonces, esa persecución va a venir, porque la iglesia primitiva fue perseguida. Usted lea Hechos de los Apóstoles, léalo completo y se va a dar cuenta
que la iglesia era perseguida. La iglesia no estaba en el Caribe, apoyada en una hamaca y tomándose una piña colada. La iglesia primitiva estaba siendo masacrada en el Coliseo Romano, que era así como el estadio aquí regional. En el Coliseo Romano mataban a los cristianos, venían los leones, los soltaban, y familias completas eran eliminadas, pero todos ellos daban su vida por amor a Jesucristo el Señor. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por amor a nuestro Dios Todopoderoso, porque entendieron lo que es vivir las bienaventuranzas, entendieron lo que es vivir el reino de Dios, porque cuando uno empieza a leer las bienaventuranzas y sigue leyendo todo lo que Dios dio aquí en el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, se dieron cuenta que esta es la verdadera vida en Cristo Jesús. La vida en Cristo es así, que quizás muchos de nosotros, o de ustedes más bien dicho, van a ser salvados por el Señor, amén. Pero hay otros, como yo, que estamos dispuestos para ir a ciertos lugares, para dar nuestra vida por Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer gozosos, porque yo veo que los discípulos de Cristo murieron por amor a Cristo y dieron su vida y estaban felices, gozosos de haber dado su última batalla. Como dijo Pablo en un momento, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, no he perdido la fe, y ahora voy a morir decapitado por amor de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, de esto se trata las bienaventuranzas, y de esto se trata esta bienaventuranza de la persecución por causa de la justicia humana, que vamos a ser perseguidos. Muchos de nosotros, como digo también yo, van a ser resguardados por el Señor, porque el Señor también va a poner su mano y los va a cuidar a muchos de su pueblo de Dios, los va a cuidar, los va a proteger, pero hay otros que van a derramar sangre inocente para que cuando caiga esa sangre en esa tierra, clame a Dios como la sangre de Abel que clamó, y Dios va a hacer un avivamiento en ese lugar para que muchos lleguen a Cristo, pero también va a traer el juicio de Dios sobre esas naciones o sobre esas tierras donde cayó sangre de sus hijos, porque dice que mía es la venganza, dice el Señor Dios Todopoderoso. Después usted busque ahí Isaías 64:6, que habla que la justicia de los hombres es trapo de inmundicia delante de la justicia de Dios. Isaías 64:6. Ahora pasamos a la siguiente bienaventuranza, que se parece un poco con esta que vimos del número 10. Esto sale en Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois, dice la palabra, cuando por mi causa os vituperen, dice el Señor, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice el Señor, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, antes de vosotros. Dice, bienaventurados, el 11, sois cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen, se burlen de ustedes, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, dice el Señor, alégrense, porque vuestro galardón en los cielos es grande, grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bienaventurados, dice el Señor, alégrense, gócense. Esto es lo que yo decía recién, los mártires que murieron por amor a Jesucristo, desde Esteban, aquí sale la palabra, después usted búsquelo ahí en Hechos 7, en adelante, se va a dar cuenta cómo empezaron a perseguir el primer mártir de la iglesia cristiana, y hasta el día de hoy sigue muriendo gente, pastores, misioneros, gente normal como nosotros, ovejitas que están ahí
tratando de agradar el corazón de Dios, haciendo su voluntad, y han muerto por causa de Cristo. Dice, alégrense, gócense, porque su galardón en los cielos es grande. Su lugar que van a tener allí delante del trono de Dios, van a estar en un lugar VIP, van a estar ahí adelante, frente al trono, con los 24 ancianos, con los 4 seres vivientes que habla de Apocalipsis 4, van a estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Alégrense, dice el Señor, gócense, porque ser un mártir es un privilegio, es un honor morir por causa de mi Rey, por causa de mi Cristo. Es un honor morir por Él. Ese debe ser un honor para usted, si es que el Señor así lo determina, que nosotros muramos por amor a nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro galardón es grande. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esto decía el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a mi Cristo, me gozo en las debilidades o en mis debilidades, en afrentas, en necesidades que pasó, en persecuciones, en angustias, porque en cuanto soy débil o por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad, dice el Señor, tú te haces fuerte. En mi debilidad, dice la palabra del Señor, tú te haces fuerte. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 11 y 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 11 y 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 11 y 12. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que lo apedrearon. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice? Persecuciones. ¿Ves lo que dice? Y todos los que quieran vivir piadosamente para el Señor van a padecer persecuciones. Mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice la palabra. Pero ¿se dan cuenta cómo hablaba el apóstol Pablo? El versículo 11 dice, persecuciones que padeció, padecimientos que le sobrevinieron, como los que me sobrevinieron, dice en Antioquía, ¿cierto? En Iconio, miren, diferentes ciudades, Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. No era que él hablaba de otros. Nosotros ahora podemos hablar de otros, pero van a venir, quizás en algún momento aquí a Chile, y vamos a decir las mismas palabras que Pablo, que me han sobrevenido y que he sufrido, pero de todas estas, el Señor me ha librado. Y también para todas aquellas personas que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sus vidas, padecerán persecuciones. Juan capítulo 15, verso 18.
Juan, capítulo 15, verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor, 18 y 19. Juan capítulo 15, verso 18 y 19. Si el mundo os aborrece, está hablando el Señor, sabed que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Si fuerais ustedes del mundo, el mundo los amaría. Pero como ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo nos va a aborrecer, amados. Yo no les puedo mentir. Tengo que hablar la verdad, y la verdad está aquí en la palabra. El mundo nos va a aborrecer nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es la mente de un demonio. Dice la palabra, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente del Santo de Israel. Tenemos la mente de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se opone a este mundo. Se opone. Entonces nosotros, nuestra mente se empieza a amalgamar con la mente de Cristo. Por eso nos van a aborrecer, porque a Cristo lo aborrecieron. Y acá lo dice la palabra, lo dice su palabra. Si a mí me aborrecieron, sabed que ustedes no son de este mundo, dice el Señor. Y porque no son de este mundo y yo los elegí, yo los aparté, el mundo los va a aborrecer, dice la palabra. Lucas capítulo 6, 22. Lucas capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de ustedes y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de ustedes y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. O sea, les digan a ustedes, no, estos son gente, como a nosotros nos dijeron cuando predicábamos allá en Europa, esta es gente retrógrada, gente estúpida, nos decían a nosotros. Y nos salían persiguiendo ahí en las plazas en Madrid cuando estábamos y teníamos que salir de ahí porque no nos permitían predicar. Llegaba la policía también a sacarnos de ciertos lugares. Porque decían, no, esta gente retrógrada, gente que no evolucionó, según ellos, según el diablo, según Satanás, porque ellos dicen que no hemos evolucionado. Son ellos los que no han evolucionado para Cristo. Nosotros ya estamos en otro nivel espiritual. Entonces, cuando desechen y los vean como malos por causa del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo el Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Bendigan a las personas que los persigan. Bendíganlos y no los maldigan. Gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Así dice el Pastor, Señor. consulta, ¿qué texto es ese, Daisy? ¿Qué texto es? Es Romanos, por favor, 12, pastor. Romanos 12, 14 y 15. Ya, gracias, Romanos pastor. 12, capítulo 12, verso 14 y 15. Ya, Bendecid gracias. a los que os persigan. Bendíganlos y no los maldigan. Gozaos con los que se gozan
y llorad con los que lloran. El Señor, como dice mi madre acá, dio ejemplo en esto. El Señor Jesús podría haber maldecido a todos en ese momento. Podría hasta haberle pedido, mientras estaba en la cruz, haberle pedido a Dios el Padre, que tenía todo el poder, de sacarlo de esa cruz y de mandar fuego del cielo y destruir a todo Jerusalén que lo había crucificado. Pero ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón de Jesús, ese es el corazón que usted y yo debemos tener. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, no le tomes en cuenta este pecado, como dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado y estaba muriendo desangrado, apedreado, y dice, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre, dijo. Y lo apedrearon, y mientras estaba muriendo, dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se da cuenta? El corazón de los discípulos del Señor, el corazón de Jesús y el corazón que debemos tener nosotros cuando nos empiecen a perseguir, amada iglesia. No sabemos cuándo va a pasar eso aquí en este país llamado Chile, pero cuando empiece la persecución, bendíganlos, no los maldigan. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos, como decía Pablo y nos enseñó la semana pasada, que decía, debemos pagar el mal haciendo el bien. Pagar el mal con el bien. Eso debemos hacer. Y eso dice la palabra acá, bendigan a los que los persiguen. No los maldigan, bendíganlos. Jesucristo nos dio ejemplo. Y Él es nuestro máximo referente, más que todos los discípulos, maravillosos hijos de Dios. Pero el máximo referente para un cristiano es Cristo, el Señor. Amén. Es, como dije yo anteriormente, un honor y un privilegio morir y padecer por Cristo. Vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 44. Mateo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis verdaderos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué dice el Señor en el 44 y 45? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto no es opcional, esto es imperativo. Esto es totalmente imperativo, lo que el Señor dice. ¿Qué significa la palabra imperativo? Esto es una orden de Dios a su pueblo. Es una orden de Dios a su iglesia. Es una orden. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esto es difícil de vivir, amada iglesia. No es fácil.
No es fácil amar, como dice aquí, amar a nuestros enemigos, a personas que le han hecho daño a usted y a su familia. No es fácil. Gente que ha sido enemiga suya, que ha dicho chismes en contra suya, que ha dicho toda clase de mentiras en contra suya. No es fácil amar al enemigo, pero el Señor dice, ámenlos. Y después no solo dice, ámenlos, bendíganlo, bendíganlo. Que le vaya bien, eso significa bendecir. No los maldigan. Dice, haced el bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y por las personas que los persigan, para que seáis hijos de Dios. Es la única manera de ser hijos de Dios, haciendo estas tres cosas. Esto, si usted quiere ser un mejor hijo de Dios, practique esto. Ame a su enemigo. Primer punto. Segundo punto, bendiga a su enemigo. Y tercer punto, dice, haga el bien a la persona que os aborrece y a la persona que los persiga. Haga el bien, no el mal. Así dice la palabra del Señor. Entonces, cada uno de nosotros debemos aprender de estas bienaventuranzas. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque es muy largo de seguir con lo siguiente que vamos a seguir viendo. Jesús, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira. Hay un montón de cosas que aquí el Señor, tanto en las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte en general, nos enseña para vivir verdaderamente el reino de Dios. Aquí Jesucristo nos da cátedra de cómo ser un verdadero hijo de Dios, discípulo de Cristo. Procuremos vivir las bienaventuranzas como Dios quiere y anhela que las vivamos. Procuremos vivir las bienaventuranzas que hemos visto como Dios, como Él anhela, como Él quiere que las vivamos. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre para concluir. Padre amado, gracias te damos por las bienaventuranzas que las hemos leído, Señor. Gracias, Señor, porque quizás no las veíamos tan fuerte que eran, Señor, las vimos tan superficial durante tantos años de nuestra vida, o quizás otras personas ni siquiera sabían que existían, Señor, pero gracias, porque tú nos traes entendimiento de cómo quieres que vivamos nuestras vidas, siendo verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Cristo. Por eso tu palabra, cuando tú te estabas por ir, Señor Jesús, dijiste, ámense los unos a los otros y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Este es otro mandamiento que les traigo, amaos los unos a los otros y amen a vuestros prójimos, a vuestros enemigos, para que el mundo sepa que sois verdaderamente mis discípulos, que son verdaderamente hijos de Dios, que vivamos la palabra tal como tú anhelas que la vivamos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por dejar el Espíritu Santo aquí que nos enseña. Gracias, Señor, porque Él, dijiste tú, les enseñará todas las cosas, les recordará, como estas bienaventuranzas nos recuerda, Señor, de cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te doy la gloria y la honra por esta enseñanza. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que escucharon, Señor, y que ahora se están nutriendo de tu palabra, están masticando tu palabra, y vamos a ser unos escarbadores, unos buscadores más de ti, de tu presencia. Anhelaremos tener más hambre y sed de tu palabra, porque tu palabra nos edifica,
Tu palabra nos hace crecer, nos hace madurar en el Espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra. Y yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Y te doy gracias por sus vidas. Muchas gracias, papá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amados. Les amamos a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque Ricardo ya salió del hospital que estuvimos, o sea, de la clínica que estuvimos orando por él, que sufrió un paro, no, una hemorragia en el cerebro vascular que le vino, ¿se acuerdan? Que estuvimos orando por él. Gracias al Señor le dieron el alta hoy día, así que damos la gloria y la honra al Señor, que ahora va a estar bien en la casa y que también va el Señor también a obrar en su vida, tanto en su parte espiritual, que es lo más importante que lo físico, porque si el Señor determina a veces situaciones, es bueno que la persona esté con Cristo. Amén. Pero también el Señor deja a la persona aquí es porque tiene también propósitos con la persona. Amén. Así que debemos orar tanto por su salvación, que es lo más importante, y después el Señor dará lo otro, la sanidad total, porque Él es Dios poderoso, Dios misericordioso, como lo hemos estado viendo aquí en las bienaventuranzas. Él es Dios totalmente piadoso y misericordioso y bondadoso. Amén. Así que se reconcilie con Dios, como así lo hemos hecho cada uno de nosotros, y damos la gloria y la honra a nuestro Dios